Son muchos los lugares con realidades extraordinarias, pero hay un rincón del mundo donde la naturaleza más salvaje convive con tribus que, hasta hace pocos años, no habían tenido contacto con el mundo exterior. En este nuevo video de Mundo sin Censura, vamos a viajar por Ecuador, uno de los países más exóticos, salvajes y alucinantes del planeta. Ecuador, una tierra extrema que contiene cráteres volcánicos donde vive gente, trenes que bajan por acantilados imposibles, bosques petrificados o islas como las Galápagos, un santuario salvaje que es considerado el mayor laboratorio natural del planeta, donde criaturas imposibles conviven sin temor al ser humano, desde iguanas marinas que bucean como dragones, hasta tortugas gigantes que viven más de 150 años. Una diversidad tan alucinante que inspiró la teoría de la evolución de Charles Darwin. El país conocido como los Cuatro Mundos, ya que aquí pueden observarse realidades geográficas únicas, también llamado la mitad del mundo, debido a la existencia de regiones donde puedes poner un pie en cada hemisferio y realizar experimentos con la fuerza de la gravedad. Una nación que contiene el punto más cercano al Sol en la Tierra y la capital más alta, con tribus ancestrales que comparten mujeres, cazan monos usando dardos venenosos que han empleado durante milenios e incluso practican realidades como la paternidad compartida, según la cual las mujeres mantienen relaciones con varios hombres durante el embarazo, creyendo que el bebé heredará cualidades de todos ellos. Presta atención y no te pierdas este nuevo vídeo de Mundo sin Censura. En breve vamos a viajar por Ecuador, un país tan lleno de contrastes que te dejará sin palabras. ¡Empezamos! En el corazón del planeta, justo donde la línea ecuatorial divide la Tierra en dos mitades perfectas, se alza Ecuador, un país pequeño en tamaño, pero inmenso en contrastes y belleza natural. Unos paisajes y una realidad que le han hecho ganarse el apodo de el país de los cuatro mundos, porque en Ecuador conviven cuatro regiones naturales muy distintas: la costa, los Andes, la Amazonía y uno de los archipiélagos más famosos del planeta. Aunque pocos lo sepan, sobre todo si no han visitado este país, la geografía es tan extrema que hace que sea posible que el país esté rodeado de montañas nevadas, selvas infinitas que ocultan misterios y sociedades aún no contactadas, preciosas costas bañadas por el Pacífico y un archipiélago único que pocos imaginan que forma parte de este territorio, las Islas Galápagos. Esta combinación única de ecosistemas, culturas y tradiciones crea un país donde montañas, selvas, océanos y volcanes se encuentran en un solo territorio, algo que no ocurre en ningún otro lugar del planeta. En esta región, la naturaleza extrema y la diversidad cultural conviven en un espacio muy reducido, dando lugar a uno de los lugares más fascinantes de América y del mundo. Ecuador se encuentra en Sudamérica. Al norte limita con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. Su posición estratégica lo convierte en una especie de puente natural entre el continente y el mar, con poco más de 280.000 kilómetros cuadrados, un territorio similar al del Reino Unido o al del estado de Colorado en Estados Unidos. Ecuador parece pequeño en el mapa. Sin embargo, dentro de esa extensión moderada, encierra paisajes que, como verás, podrían pertenecer a varios países distintos de regiones muy distantes. Con una población de alrededor de 18 millones de personas, Ecuador combina ciudades modernas como Quito y Guayaquil con comunidades indígenas que han preservado modos de vida milenarios como los guaraní. Una mezcla de modernidad y tradición que se ha convertido en uno de sus rasgos más cautivadores. Lo que muchos desconocen es que este país no solo está formado por su territorio continental, sino también por varias islas. La joya más célebre son, sin duda, las Galápagos, un santuario natural donde el tiempo parece haberse detenido, un archipiélago con una riqueza animal tan extrema que es considerado el más importante laboratorio animal del planeta, hasta el punto de haber inspirado la teoría de la evolución de Charles Darwin, una realidad que más tarde conoceremos en detalle. Gran parte del país está cubierto por la selva amazónica, un territorio misterioso que guarda algunos de los secretos más profundos de la humanidad. En estos bosques viven tribus prácticamente no contactadas, como los Tagaeri o los Taromenane, que han rechazado el contacto con el mundo moderno y conservan tradiciones que se remontan a miles de años.
Esta diversidad cultural se refleja también en la riqueza lingüística, ya que aquí, aunque el español es el idioma oficial y mayoritario, todavía se hablan más de una decena de lenguas indígenas, como el quichua, el shuar o el sáfiqui. Cada una de ellas encierra un universo cultural propio, una manera distinta de entender la vida, la naturaleza y la espiritualidad. El pasado colonial de Ecuador explica por qué el español es hoy la lengua principal en el país. Durante la época de la conquista, los territorios que hoy forman Ecuador fueron incorporados al Imperio Español a principios del siglo XVI. Los conquistadores llegaron desde el sur, tras someter el Tahuantinsuyo incaico, y avanzaron desde el actual Perú hacia la región andina y la costa, imponiendo su autoridad y su cultura. Entre los líderes más destacados de esta época se encuentra Sebastián de Belalcázar, quien fundó varias ciudades importantes, como Quito y San Francisco de Quito, y desempeñó un papel central en la expansión española en el territorio. Su llegada marcó el inicio de profundos cambios en la organización política, económica y social de las comunidades indígenas. Aunque la conquista trajo grandes dificultades para los pueblos originarios, desde enfermedades hasta nuevas formas de trabajo y administración, también dio origen a un mestizaje que se refleja hoy en la identidad ecuatoriana. La combinación de culturas indígenas, africanas y europeas conformó la riqueza cultural, lingüística y gastronómica que caracteriza hoy en día a este precioso país. Un país cuyo nombre proviene de su posición geográfica, ya que Ecuador significa precisamente eso, el país del Ecuador, el país ubicado en la línea imaginaria que divide el mundo entre hemisferio norte y hemisferio sur. Estar en ese punto central le confiere características naturales únicas que lo distinguen de cualquier otro lugar de la Tierra. Uno de esos fenómenos extraordinarios es el Chimborazo, que se eleva hasta los 6.263 metros sobre el nivel del mar. Aunque no es la montaña más alta del planeta en términos absolutos, su cumbre sí que es el punto más cercano al Sol en el planeta. Esto se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está achatada en los polos y ensanchada justo en la zona ecuatorial. Por ello, un montañista que llegue a la cima del Chimborazo estará, en cierto modo, más alto que alguien que haya escalado el Everest, cuya altura es de 8.848 metros, aunque el Chimborazo sea más de 2.000 metros más pequeño. Otro dato sorprendente que tiene relación a esto lo encontramos en Quito, la capital del país. Con 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar, es la capital más elevada del mundo que no se encuentra en un altiplano cerrado. Esta ubicación le da un clima templado durante todo el año, razón por la cual se la conoce como la ciudad de la eterna primavera. Pero quizá aún más llamativo sea un lugar conocido como la mitad del mundo. A pocos kilómetros de Quito se alzan dos complejos turísticos, la ciudad mitad del mundo y el Museo Intiñán, ambos construidos justo en la línea ecuatorial. En este lugar, los visitantes pueden colocar un pie en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur, una experiencia única que no puede vivirse en ningún otro lugar con tanta precisión. El lugar ofrece experimentos que sorprenden a cualquiera que tienen relación con esta posición en el centro de la Tierra. Si algún día visitas Ecuador, podrás observar un fenómeno curioso en la línea ecuatorial. Al vaciar agua de un balde, notarás que su movimiento cambia según tu posición. Si estás un paso al norte de la línea, el agua se arremolina hacia la derecha. Si te encuentras un paso al sur, gira hacia la izquierda. Pero justo sobre la línea ecuatorial, el agua cae casi recta, sin girar, como si desafiara la gravedad. Estos detalles convierten a la mitad del mundo en un verdadero experimento natural, donde los fenómenos físicos se pueden entender de forma visible y divertida. Pero hablar de Ecuador no se reduce a esto, ya que aquí caben volcanes y glaciares, playas y selvas, tribus aisladas y ciudades modernas, idiomas ancestrales y una lengua común. Un país pequeño en extensión, pero enorme en riqueza. Una realidad que asombra a muchos que descubren Ecuador es la de encontrarse con algunos de sus paisajes más extremos y singulares. En la región de los Andes se encuentra el lago sobre el cráter del Quilotoa, una joya natural situada sobre un volcán extinto. Este lago interior, de un azul turquesa intenso, cambia de color según la luz y los minerales presentes en sus aguas.
Caminar por el borde del cráter ofrece vistas espectaculares y las excursiones hasta la laguna permiten sentir la inmensidad de este paisaje en calma. A poca distancia se encuentra otro cráter todavía más impresionante llamado Pululagua. Lo que hace único a este cráter es que está habitado. Dentro de su enorme cuenca hay pueblos, cultivos y una niebla casi permanente que cubre los campos, creando un ambiente mágico y misterioso. La vida cotidiana aquí se desarrolla en un escenario que parece suspendido entre la tierra y el cielo. Por fortuna, el volcán Pululagua está extinto, lo que lo convierte en un lugar seguro para habitar y explorar, una tranquilidad que contrasta con la naturaleza impredecible de otros volcanes ecuatorianos. Muy diferente es el Sangay, uno de los volcanes más activos del planeta. Su actividad constante genera fumarolas, ceniza y ocasionales erupciones, recordándonos el poder incontrolable de la naturaleza. A diferencia de los volcanes dormidos, el Sangay se muestra como un gigante siempre vigilante, un recordatorio de que la Tierra sigue viva y en constante movimiento. Un volcán siempre vigilante como algunas de las tribus que se ocultan en la espesa jungla de este precioso país. Entre todas ellas, probablemente la tribu Waorani sea la más emblemática y resistente, conocida por su profundo vínculo con la selva y por conservar tradiciones ancestrales que han perdurado durante siglos. Un pueblo ancestral que ha vivido durante generaciones en el corazón del Amazonas, en uno de los ecosistemas más biodiversos de la Tierra. Esta tribu mantiene un estilo de vida basado en la caza, la pesca y la recolección, rechazando todo contacto externo durante siglos, guiados por una visión del mundo totalmente conectada con la selva que los rodea. Es por ello que los Waorani no cultivan la tierra ni crían animales domesticados en el sentido tradicional, como es común en sociedades occidentales, ya que consideran que el bosque les proporciona todo lo necesario: alimento, medicina, abrigo e incluso sabiduría. Una realidad que caracteriza a todo Ecuador, ya que fue el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto con derechos, una innovación incluida en la Constitución del año 2008 bajo los llamados Derechos de la Pachamama, la Madre Tierra. Esto significa que en este país ríos, bosques y montañas tienen derecho a existir, regenerarse y mantenerse libres de contaminación, y que cualquier persona puede defender legalmente estos derechos en los tribunales. Gracias a esta visión pionera, Ecuador combina desarrollo y conservación, ofreciendo un ejemplo único de cómo la ley puede proteger la vida de todos los seres que habitan el planeta. Una realidad que se refleja en los Waorani mejor que en ninguna otra etnia o sociedad, ya que ellos, aunque no domestiquen animales como hacen en muchas otras culturas, tienen como norma común criar animales salvajes huérfanos o enfermos, como monos, tucanes o incluso jaguares en ocasiones, para hacerlos vivir junto a ellos como parte de la familia antes de que regresen a la selva, ya que normalmente los devuelven a su hábitat natural cuando los ven capaces. Para los Waorani, estos animales no son simples compañeros, sino parte integral de su mundo espiritual y cotidiano. Por ello, criar temporalmente a estos animales cuando lo necesitan es una forma de fortalecer el vínculo con la naturaleza y entender mejor sus ciclos, al mismo tiempo que se garantiza la supervivencia de las especies. Muchas veces estos animales criados desde pequeños llegan a reconocer y proteger a las familias humanas que los cuidan, alertándolos y protegiéndolos ante peligros inminentes. Pero la intención y lo común entre los Waorani es que, llegados al punto en que consideran que estos animales están recuperados y son capaces de valerse por sí mismos en la selva, los devuelvan a la naturaleza. Este hecho, el de devolver a los animales a la selva, está muy ligado a uno de los rituales más importantes entre los Waorani, los rituales de iniciación. Entre estos rituales, uno de los más impactantes tiene que ver con los más pequeños, una realidad que probablemente te sorprenda. Una especie de campamento de verano, pero con un nivel de exigencia extremo, ya que podría poner sus vidas en grave peligro. Ya que los Waorani tienen por costumbre que niños y niñas de entre 7 y 12 años sean llevados a vivir completamente solos en la selva durante varias semanas, como parte de una experiencia que consideran esencial para su formación. Una prueba que los ayuda a convivir con el entorno natural, a desarrollar autonomía y, sobre todo, a comprender el poder y la profundidad de la selva, que es para ellos mucho más que un lugar. Es un ser vivo.
Probablemente los adultos los sigan de cerca, ya que aunque esta tradición pueda parecer extrema desde fuera, rara vez pone en verdadero riesgo la vida de los pequeños. A través de este aislamiento, los pequeños aprenden a escuchar la naturaleza, a reconocer sus peligros y a respetar todas las formas de vida que habitan el bosque. Así, tanto la crianza temporal de animales como el rito de iniciación reflejan la visión que los Waorani tienen de la selva. Un espacio sagrado donde humanos y animales están íntimamente conectados y donde el respeto es fundamental para la supervivencia de todos. Probablemente por todo esto, hasta hace pocas décadas, los Waorani, aunque respetaban la naturaleza, no permitían la entrada de otros seres humanos en sus dominios, ya fueran misioneros, colonos o miembros de otras tribus. Una realidad que todavía se cree algunos grupos aislados de esta sociedad siguen practicando. Hasta los años 50, habían tenido cero contacto pacífico con el mundo exterior, lo que habla de su carácter profundamente independiente y su conexión con su territorio. La comunidad Waorani también es famosa por su cultura guerrera extrema. Son conocidos por el uso del lanzadardos con curare, un veneno potente que aplican a sus flechas para cazar con gran eficacia. Durante décadas, defendieron sus tierras con una firmeza que les llevó a enfrentar a cualquier intruso, incluyendo misioneros o colonos, para proteger su modo de vida y su espacio sagrado. Dentro de esta cultura, las tensiones entre clanes eran frecuentes y existía un sistema de justicia ancestral basado en la reciprocidad y el equilibrio. La idea de venganza ritual formaba parte de este sistema. Si un familiar era atacado, los miembros del clan sentían el deber de responder, incluso años después, para mantener la armonía dentro de su comunidad y con sus vecinos. El hecho más conocido que ilustra esta dinámica ocurrió en 1956 y ahora te lo vamos a contar. Si te gusta, no olvides dejarnos un buen like. Gracias. En 1956, un grupo de 5 misioneros estadounidenses, liderados por Jim Elliot, se adentró por primera vez en la impenetrable selva amazónica con la intención de establecer un contacto pacífico y compartir su mensaje de paz y esperanza con los Waorani, una tribu que hasta entonces permanecía oculta para el mundo exterior. Estos hombres, movidos por una profunda fe y un idealismo inquebrantable, soñaban con construir puentes entre culturas completamente diferentes, enfrentándose a lo desconocido con valentía y determinación. Jim Elliot, el líder del grupo, era un joven misionero conocido por su compromiso apasionado y su dedicación a la causa. Había pasado años preparándose para esta misión, estudiando las costumbres indígenas y buscando la mejor manera de acercarse a los Waorani con respeto y humildad. Su intención no era imponer, sino comprender y convivir, con la esperanza de lograr un entendimiento mutuo. Sin embargo, aquel primer encuentro, cargado de buenas intenciones, se convirtió en una tragedia inesperada. Los misioneros fueron atacados y sus cuerpos encontrados dispersos en la densa selva, un oscuro testimonio del misterio que aún envolvía a esta enigmática tribu. Este evento puso en el foco internacional la complejidad de establecer relaciones pacíficas con comunidades que habían vivido aisladas y con motivos para desconfiar profundamente de los foráneos. Durante años, esta tragedia fue interpretada de muchas maneras, pero sobre todo sirvió para destacar la importancia del respeto hacia las culturas originarias y sus territorios. La historia de Jim Elliot y sus compañeros despertó un intenso debate sobre respeto y la compleja naturaleza del encuentro entre civilizaciones tan distintas. Con el tiempo, y gracias a acercamientos y procesos de diálogo y entendimiento, la mayoría del pueblo Waorani ha adoptado una postura menos hostil hacia los visitantes externos. Hoy en día es posible visitarlos mediante excursiones guiadas y tours organizados, aunque siempre se recomienda hacerlo con respeto y precaución. Entre las tradiciones más controvertidas y curiosas de los Waorani, destaca la llamada paternidad compartida, una práctica que sorprende a quienes la conocen por primera vez debido a su diferencia con las normas occidentales. La paternidad compartida consiste en que las mujeres embarazadas acostumbran a mantener relaciones íntimas con varios hombres Waorani durante el embarazo. Esta costumbre no está motivada por razones personales, sino que, por extraño que pueda parecer, responde a una creencia profunda que puede otorgar
poderes a sus bebés. Desde la perspectiva de los Waorani, la paternidad compartida tiene como objetivo fortalecer al bebé y a la tribu en su conjunto, ya que se piensa que el contacto con varios hombres aporta energía y protección al nuevo miembro. Es por ello que para esta tribu, el embarazo no es un asunto individual, sino más bien un proceso comunitario donde la responsabilidad y el apoyo se comparten entre todos. Estas realidades tienen mucho que ver con que la cultura Waorani no es monógama tradicional como la mayoría de nosotros. Entre los Waorani, tanto hombres como mujeres pueden tener múltiples relaciones íntimas con diferentes miembros del grupo, siempre dentro de ciertos códigos y normas culturales, todo por el bien de la tribu. Es por ello que tanto la poligamia como la paternidad compartida facilitan la cohesión social de esta sociedad, reducen conflictos y fomentan la solidaridad entre los miembros. Este sistema, aunque pueda resultar extraño para quienes no lo conocen, parece haber sido fundamental para la supervivencia de tribus tan aisladas y ancestrales como esta. Desde un punto de vista antropológico, se cree que estas prácticas tienen sentido dentro de un contexto en el que colaborar y cooperar han podido ser esenciales para enfrentar desafíos de un entorno tan exigente como la selva amazónica y poder sobrevivir. Además, en una comunidad donde la supervivencia depende de la cooperación constante, la paternidad compartida puede ser vista como una forma de asegurar recursos, protección y estabilidad emocional, tanto para las madres como para los bebés. Estas realidades, para otras sociedades extremas, son comunes en Ecuador, más aún en estas sociedades tribales en el interior de la jungla. Extremas como la existencia de un archipiélago con islas donde las especies evolucionan de manera tan asombrosa que han cambiado la forma en que entendemos la vida. Un bosque donde árboles y especies se han convertido en piedra. El descenso en tren más imposible del mundo conocido como la Nariz del Diablo, o la carretera más peligrosa que discurre este país. Realidades que en breve vas a descubrir. Antes de ello, aprovechamos para preguntarte: ¿te gustaría conocer Ecuador y hacer experimentos en la mitad del mundo o visitar aldeas en cráteres de antiguos volcanes? ¿Qué opinas de la paternidad compartida de los Waorani o de que vivan como hace miles de años? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Será genial leerte. Y sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura para seguir trabajando cada semana por traerte el mejor contenido. Así que, gracias. Probablemente, uno de los lugares que más impacta a quien lo descubre en Ecuador es el bosque petrificado de Puyango, situado en la provincia de El Oro, al sur del país, cerca de la frontera con Perú. Este lugar único conserva restos fósiles de árboles que tienen más de 100 millones de años, transformados lentamente en piedra a través de un proceso de mineralización que los ha convertido en gigantes eternos de piedra. La visión de este bosque es realmente extrema. Troncos enteros, raíces y ramas se conservan con detalles asombrosos, mostrando incluso la textura de la corteza y las vetas internas de la madera. Se cree que estos árboles se petrificaron debido a una combinación de ceniza volcánica y minerales presentes en el terreno, que reemplazaron gradualmente la materia orgánica sin destruir la estructura original. Caminar entre ellos es como atravesar un paisaje congelado en el tiempo, donde la naturaleza y el tiempo parece haberse detenido. Una de las curiosidades más llamativas de este bosque es que algunos de estos troncos superan los 3 metros de diámetro y más de 20 metros de altura, y que se pueden observar especies que ya no existen en la actualidad. Fósiles de hojas y semillas perfectamente conservadas, lo que permite estudiar cómo era la flora de Sudamérica hace millones de años. Además de estos, también se han hallado restos fósiles de pequeños invertebrados que ofrecen una ventana única al ecosistema que existía millones de años atrás. Esta emoción extrema continúa en los valles andinos, donde la naturaleza se mezcla con la ingeniería humana de manera sorprendente en un camino conocido como la Nariz del Diablo, por sus curvas imposibles que parecen descender al mismísimo infierno. Por extraño que pueda parecer, la Nariz del Diablo está formada por las vías de un tren que desciende por un zigzag imposible en un acantilado escarpado. Los pasajeros pueden experimentar la emoción de ver cómo el tren parece desafiar la gravedad mientras recorre curvas vertiginosas, rodeado de precipicios y paisajes
que quitan el aliento a quien se atreve a recorrerlo. En la misma región se encuentra la Carretera de los Yucas, considerada una extensión de la legendaria Carretera de la Muerte, la ruta más peligrosa del mundo. Una parte de esta vía transcurre por Ecuador, con pendientes imposibles, curvas cerradas y barrancos que descienden abruptamente hacia el valle. Cada año, esta carretera es escenario de accidentes muchas veces fatales, recordando la fuerza implacable de la naturaleza y la dificultad de transitar por una región tan escarpada y desafiante. Explorar estos sitios permite comprender la diversidad y la riqueza de Ecuador. Cada cráter, volcán, descenso salvaje en los Andes o incursión en las selvas amazónicas son una historia de adaptación, resistencia y asombro. Ejemplos de cómo un país relativamente pequeño puede contener paisajes y realidades tan extremas y variadas que parecen de otro mundo. Una realidad extrema que pocos se atreven a imaginar es que en el centro de la Tierra también existen glaciares infinitos, escondidos sobre las nubes. Uno de los más conocidos es el glaciar del Cotopaxi, situado en el volcán del mismo nombre, que se eleva a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Lo sorprendente es que, a pesar de encontrarse tan cerca del Ecuador, estas cumbres permanecen cubiertas de hielo eterno, creando un contraste asombroso entre el calor tropical de los valles y la fría majestuosidad de sus nieves. Además, estos glaciares alimentan ríos que bajan hacia la selva y la costa, mostrando cómo la geografía extrema de Ecuador genera ecosistemas únicos y vitales. Ecosistemas tan extraordinarios como el que hace algunas décadas descubriría un joven estudiante de teología y aventurero en uno de los archipiélagos más biodiversos y extraordinarios del planeta. Este joven se llamaba Charles Darwin y las islas eran las Galápagos, una realidad y una historia que ahora vas a conocer con más detalle. Si te gusta, no olvides dejarnos un buen like y comentarnos qué te ha parecido. Corría el año 1831, cuando un joven inglés de apenas 22 años llamado Charles Darwin se embarcó en un barco llamado HMS Beagle, sin imaginar que estaba a punto de descubrir el mundo con nuevos ojos, cambiando el curso de la historia de la humanidad para siempre. Darwin no era aún el sabio venerado que cualquiera de nosotros imagina ahora, sino un joven estudiante de teología, apasionado por la naturaleza y con una curiosidad insaciable, que llevaba siempre consigo un diario listo para llenarse de bocetos, mediciones y preguntas sin respuesta. El Beagle tenía la misión de cartografiar las costas de Sudamérica y explorar territorios desconocidos. Debido a ello, durante casi 5 años, Darwin recorrió pampas infinitas, selvas impenetrables y cordilleras majestuosas, junto al resto de la tripulación, recogiendo fósiles y observando la fauna con un ojo siempre atento, pero sin esperar descubrir nada revolucionario. Hasta que en septiembre de 1835, la expedición llegó a un archipiélago volcánico perdido en el vasto océano Pacífico, las Islas Galápagos. Para Darwin, descubrir las Galápagos fue como descubrir otro planeta. Estas islas parecían un escenario primitivo, habitado por criaturas que desafiaban todo lo que conocía. Tortugas gigantes con caparazones que parecían casas, iguanas marinas que se sumergían en el océano para alimentarse, aves, focas y otros animales que no mostraban temor alguno ante la presencia humana. En las Galápagos, cada isla tenía su propia firma, un conjunto único de animales adaptados a su entorno particular, únicos en el mundo. Darwin llegó a la isla de San Cristóbal y seguramente se sorprendió al instante de poner un pie en tierra, al observar que los animales no mostraban ningún temor hacia el ser humano y al contemplar la increíble diversidad de especies, muchas de ellas únicas y llamativas, que convivían en ese lugar tan especial. Empezó así a notar detalles que nadie antes había registrado con cuidado, como el hecho de que los pinzones de distintas islas tenían picos distintos, cada uno perfecto para alimentarse de semillas duras, insectos o flores, propios de su región. Las tortugas gigantes podían identificarse según la forma de su caparazón, que variaba dependiendo de la isla donde vivían. Y no solo eso, hasta los sinsonte, aves similares a los mirlos, mostraban diferencias en su plumaje y canto entre islas cercanas, algo que parecía increíble, y más aún en regiones tan próximas entre sí. El joven Darwin
No inventaría la teoría de la evolución de un golpe mientras navegaba en el Beagle, pero sí iría reuniendo evidencias que principalmente lo intrigaban profundamente, haciéndose preguntas como ¿por qué animales tan similares vivían en islas tan cercanas, pero mostraban adaptaciones diferentes? ¿Por qué parecían modificarse a partir de un antepasado común y no haber sido creados de forma independiente? ¿Cómo eran capaces de adaptarse de maneras tan extremas y casi estudiadas a las necesidades de su entorno? En su diario escribió: «Me parece que las especies se transforman. Es como si un pinzón se hubiera modificado para ocupar diferentes funciones». Este pensamiento sería el germen de una idea revolucionaria que reflejaba su asombro ante las diferencias que observaba, anotando ideas como que las especies parecían transformarse para adaptarse a sus necesidades, desarrollando funciones únicas para sobrevivir. Después de casi 5 semanas en las islas, el Beagle zarpó hacia Tahití y Nueva Zelanda, dejando atrás este pequeño paraíso natural que había despertado en Darwin tantas preguntas. El viaje continuó, pero el joven regresó a Inglaterra en 1836 con cajas repletas de especímenes y cuadernos llenos de notas sobre sus descubrimientos en las Galápagos. Aunque no volvió a visitar las islas, Darwin continuó investigando a fondo todo lo que había recogido durante su expedición. Durante años, analizó cada muestra con paciencia, comparó detalles minúsculos y debatió con otros naturalistas. Su visión del mundo comenzó a cambiar, y con ella, su comprensión de la vida y la religión, que hasta entonces había visto desde una perspectiva tradicional. Poco a poco, y sin prisa pero sin pausa, comenzó a comprender que la vida no era un conjunto estático de seres, sino un proceso dinámico, en constante cambio. Las especies evolucionaban y se adaptaban a su entorno para sobrevivir, un proceso natural que llamaría selección natural. Esta teoría, que presentaría finalmente en 1859 con la publicación de su obra El origen de las especies, planteaba que solo los individuos mejor adaptados lograban sobrevivir y transmitir sus características a las siguientes generaciones, dando lugar con el tiempo a nuevas formas de vida y adaptaciones únicas. Galápagos fue una pieza esencial en el rompecabezas, pero sin duda la clave que le mostró a Darwin que la naturaleza no es estática, sino un organismo vivo en constante cambio, donde las especies no son entes fijos, sino que pueden transformarse, diversificarse y adaptarse a nuevos desafíos. Estas observaciones sembraron una semilla revolucionaria que con el tiempo sacudiría los cimientos de las creencias religiosas y sociales dominantes de la época. Creencias que no solo situaban al ser humano en el centro del universo, sino que también justificaban ideas equivocadas que consideraban a ciertas razas superiores a otras. La teoría de la evolución de Darwin demostraría que todos los seres humanos, sin importar el color de su piel o su lugar de origen, provienen de un ancestro común que ha ido evolucionando a través del mismo proceso natural. Una revelación que transformaría para siempre la forma en que entendemos la ciencia, nuestra historia y nuestro lugar en el mundo, derribando mitos y abriendo el camino hacia una visión más igualitaria de la vida. Si esta historia te ha fascinado y te ha ayudado a entender mejor la realidad que todos vivimos, no dudes en dejarnos un buen like y suscribirte, si aún no lo has hecho, a Mundo Sin Censura. Como ves, con nosotros, no solo viajas a lugares extraordinarios, sino que descubres el mundo como en ningún otro lugar. Gracias por estar aquí. Como le ocurrió a Darwin, cualquier turista descubre que caminar por Galápagos es como entrar en un escenario vivo donde la naturaleza manda. Un escenario vivo donde viven especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Animales que parecen haber salido de un mundo imaginario y puedes observar mientras paseas, ya que en Galápagos los animales no tienen temor al ser humano, porque nunca existieron depredadores naturales que los amenazasen. Los primeros seres humanos llegaron a estas islas en el siglo XVI, cuando marineros y exploradores se toparon con ellas casi por accidente. Hoy en día, la población local apenas supera las 30.000 personas, distribuidas en unas pocas islas habitadas. Conviven con la fauna en una armonía sorprendente, respetando espacios y costumbres que llevan siglos en equilibrio. Esta realidad sorprende a los viajeros, ya que es totalmente normal pasear observando focas, pingüinos, aves de un sinfín de colores a pocos metros de distancia,
o hacer snorkel junto a las únicas iguanas capaces de bucear, o tiburones de todo tipo. Especies tan extraordinarias que son la causa de esa teoría de la evolución que has conocido y revolucionaría el mundo. Una de estas especies es la iguana marina, una criatura que parece sacada de un libro de leyendas antiguo. Esta iguana es única en el mundo, ya que es la única que se sumerge en el mar para alimentarse siendo capaz de bucear. Sus garras afiladas le permiten aferrarse a las rocas mientras las olas rompen con fuerza, y su cola, larga y musculosa, la impulsa bajo el agua como si fuera un reptil acuático de otro tiempo. Estas iguanas han evolucionado debido a la necesidad siendo capaces de bucear durante varios minutos en busca de algas marinas, su alimento principal. Además de eso, para poder resistir las bajas temperaturas del océano, se calientan al sol sobre las piedras volcánicas, absorbiendo cada rayo como si fueran auténticos paneles solares vivos. Otra de sus curiosas adaptaciones es su capacidad de expulsar el exceso de sal que acumulan al alimentarse en el mar. Lo hacen a través de unas glándulas especiales en su nariz, produciendo un característico estornudo blanco que, aunque pueda resultar gracioso para el visitante, es esencial para su supervivencia. Otro animal único de Galápagos son las tortugas gigantes, símbolos vivientes de resistencia y longevidad. Algunas han vivido más de 150 años, desafiando las leyes del tiempo. Sus enormes caparazones y sus pasos pausados parecen recordarnos que en la naturaleza la prisa no existe y que avanzando despacio es posible vivir más tiempo. Estas tortugas se han adaptado perfectamente a su entorno. Pueden alcanzar tamaños colosales, con ejemplares que superan los 200 kilos. Su dieta se basa principalmente en hojas, hierbas y cactus, y gracias a reservas internas, pueden pasar largos periodos sin agua, almacenándola con paciencia y sabiduría natural. Visitar y descubrir las Galápagos es posiblemente una de las experiencias más auténticas para observar la vida y las especies. Pero además de las Galápagos, también existen otras islas menos famosas, como la isla Puná o la isla de la Plata en Ecuador, que completan este exótico país. Entre estas, la isla de la Plata es conocida popularmente como las Galápagos de los pobres. No porque no sea tan bella o exótica, sino porque ofrece una experiencia muy parecida a un coste mucho menor y con un acceso más sencillo. Se llega a ella en una embarcación que parte desde Puerto López, una ciudad costera del continente, en un trayecto de poco más de una hora, lo que la convierte en una excursión sencilla incluso para un solo día. El viaje es seguro, pues está regulado por operadores turísticos locales y la isla es considerada un destino tranquilo para visitantes. Allí es posible observar piqueros de patas azules, fragatas e incluso lobos marinos descansando en la costa sin temor a los humanos, como en las Galápagos. Sus aguas cristalinas permiten practicar snorkel y nadar junto a tortugas marinas y peces de colores. Pocos viajeros saben que este pequeño paraíso, situado frente a la costa continental, guarda un asombroso parecido con las célebres Galápagos, pero sin los precios elevados ni las multitudes. Si has llegado hasta aquí, seguramente te gustaría conocer cómo visitar este país, considerado también uno de los más baratos y económicos del planeta. Es por ello que desde Mundo Sin Censura hemos investigado a fondo, y ahora te resumimos cómo podrás disfrutarlo al máximo. Ecuador cuenta con varios aeropuertos internacionales, siendo los principales Mariscal Sucre en Quito y José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Desde América, existen vuelos directos desde ciudades como Miami, Houston, Nueva York o Bogotá, con una duración aproximada de 6 a 7 horas. Desde Europa, se puede llegar directamente desde Madrid, Ámsterdam o Frankfurt, con vuelos que duran alrededor de 11 horas. En cuanto al visado, los ciudadanos de muchos países, incluyendo Estados Unidos, España y la mayoría de los países europeos y latinoamericanos, no necesitan visa para estancias turísticas de hasta 90 días. Solo se requiere un pasaporte válido y el boleto de regreso. Es importante mencionar que, en la actualidad, Ecuador no es considerado un país muy seguro en comparación con años anteriores. La inseguridad en Ecuador se ha incrementado en los últimos años debido a varios factores, principalmente debido a haberse convertido en un país de tránsito estratégico para el transporte de sustancias ilegales hacia otros destinos,
principalmente por su ubicación geográfica en la costa pacífica y su cercanía con Colombia y Perú. Esto ha generado presencia de bandas y conflictos territoriales en algunas ciudades y rutas de transporte. Sin embargo, esto no significa que todo el país sea peligroso. Muchos destinos turísticos como las Islas Galápagos, el bosque petrificado de Puyango o áreas protegidas de montaña y selva se mantienen completamente seguros para los viajeros, ofreciendo experiencias inolvidables en un ambiente tranquilo y sin riesgos. Estos lugares e islas cuentan con vigilancia, servicios turísticos regulados y guías autorizados. Un dato que hay que tener en cuenta es que la vida en Ecuador es muy barata en comparación con otros países. Una comida para 2 personas en un restaurante promedio suele costar menos de $10, mientras que un hotel económico para 2 puede costar entre $20 y $30 la noche. Para recorrer el país con bajo riesgo, es recomendable utilizar transporte privado o autobuses turísticos y evitar zonas donde la criminalidad es elevada. Ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca son seguras en las zonas turísticas y ofrecen infraestructura adecuada para los visitantes, incluyendo taxis confiables y servicios de información turística. Pero es mejor entender que existen otras zonas más peligrosas en estas grandes ciudades. Si estás interesado en llegar a las Galápagos, la manera más común es tomar un vuelo desde Quito o Guayaquil hasta alguno de los aeropuertos del archipiélago. Estos vuelos duran aproximadamente 1 hora y media y los precios oscilan entre $200 y $300 por persona, dependiendo de la temporada. Los alojamientos en Galápagos son algo más caros que en el continente. Un hotel económico para 2 puede costar entre $50 y $80 la noche, mientras que las excursiones de un día rondan los $100 por persona. La isla de La Plata, conocida como las Galápagos de los pobres, también es muy segura. Se accede en barco desde Puerto López, con un viaje de aproximadamente 1 hora. El costo de la vida es más económico que en las Galápagos, y por ejemplo una excursión organizada cuesta alrededor de $50, incluyendo guía y equipo de snorkel, y en la isla es posible observar piqueros de patas azules, fragatas, lobos marinos y practicar snorkel con tortugas marinas en aguas cristalinas. Ecuador ofrece también tours guiados y seguros para conocer su biodiversidad y cultura de manera profunda. Por ejemplo, es posible organizar expediciones auténticas a la selva amazónica, que se adentran por ríos, caminos y senderos apenas transitados, acompañados de guías autorizados que conocen el terreno y la cultura local. Algunas excursiones pueden durar varios días, incluyendo pernoctaciones en campamentos o lodges dentro de la selva, lo que permite una inmersión total en este ecosistema único. Durante estas expediciones, los viajeros pueden observar y aprender sobre la increíble fauna amazónica, desde monos y aves exóticas hasta reptiles y peces de río. Además, se ofrecen experiencias culturales, como acompañar a los guaraní en sus actividades tradicionales, de manera respetuosa y regulada, para aprender sobre la caza de monos con arco y dardos, la recolección de frutos o la preparación de alimentos siguiendo técnicas ancestrales. Estas experiencias suelen costar entre $100 y $200 por día, incluyendo transporte, alimentación y guía experto, y representan una oportunidad única de conectar con la selva y su gente sin comprometer la seguridad ni la integridad de las comunidades locales. Para quienes buscan aventuras auténticas, esta es una de las formas más completas de descubrir la riqueza natural y cultural de Ecuador. Como has podido ver, aunque este país está enfrentando retos recientes en lo que respecta a su seguridad, sigue siendo un país accesible, económico y lleno de maravillas naturales. Con planificación adecuada, se puede disfrutar de ciudades coloniales, volcanes, selvas, islas paradisíacas y tribus ancestrales de manera segura y memorable. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo te haya ayudado a descubrir y disfrutar de Ecuador. Si es así, no dudes en dejarnos un buen like. Es la mejor manera que tienes de ayudarnos a que sigamos trabajando por traerte cada semana contenidos tan interesantes como este. Vídeos como este que puedes ver a continuación para disfrutar de la belleza y curiosidades de otro de los lugares más fascinantes del planeta. Pincha en él. Lo vas a disfrutar.